Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí está Sofía, lista para compartir con ustedes un trocito de mi día, de mi corazón y de esas pequeñas revelaciones que la vida a veces nos regala cuando menos lo esperamos. Antes de que nos adentremos en la historia de hoy, un pequeño recordatorio con todo mi cariño. Si les gusta lo que escuchan y quieren seguir acompañándome en estas charlas que tanto disfruto, no olviden darle a me gusta a este video y por supuesto suscribirse a nuestro canal para que nuestra pequeña comunidad siga creciendo y compartiendo. Su cariño y su apoyo son la savia que alimenta mi jardín de historias y les estoy profundamente agradecida. ¿Cómo los ha tratado este día, mis amigos y amigas? Espero que, sin importar las circunstancias, hayan encontrado algún momento para la calma, para un pequeño respiro. Un instante en el que pudieran desconectar del bullicio y reconectar con su propia esencia, quizás con un buen libro en las manos. Hoy, mientras miraba por la ventana, la gente pasara apurada, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, y el sonido monótono del tráfico que se filtraba por las rendijas de mi vieja persiana, me sentí de repente un poco apagada. A veces, la vida se vuelve una rutina monótona, ¿verdad? El mismo despertador que suena a la misma hora cada mañana. Ese sonido estridente que parece querer arrancarnos de los sueños a la fuerza. El mismo café que preparo con el mismo ritual, a veces con los ojos aún medio cerrados. El mismo trayecto al mercado, por las mismas calles, con las mismas caras conocidas y desconocidas. Las mismas tareas domésticas que parecen multiplicarse por arte de magia en cuanto uno les da la espalda, un ciclo interminable de limpieza, orden y cocina. Es fácil caer en esa sensación de que un día es igual a otro, de que la magia se ha desvanecido, de que la sorpresa ya no tiene cabida en nuestros días y que todo se ha vuelto predecible, un poco aburrido, incluso agobiante en su incesante repetición. Recuerdo una época, no hace mucho, en la que cada día se sentía como una copia carbón de la anterior. Me levantaba, cumplía con mis obligaciones con la precisión de un autómata, miraba las noticias que, para mi desánimo, siempre parecían repetir los mismos problemas del mundo, las mismas tragedias, las mismas disputas políticas. Y al final del día me acostaba con la sensación de que no había pasado absolutamente nada digno de recordar. Nada que me hiciera sentir viva de verdad, nada que alimentara el alma con una chispa de novedad o alegría. Era como si mi vida se hubiera teñido de un color gris opaco, uniforme y sin matices, como un cielo invernal sin promesa de sol. No es que fuera infeliz, ni que tuviera grandes problemas o tristezas profundas que me abrumaran. Tenía mi familia, mi salud, un techo cálido y seguro sobre mi cabeza, comida en mi mesa. Pero la chispa, la emoción, esa sensación de asombro por la vida, esa capacidad de maravillarme ante lo simple y lo cotidiano, se había ido desvaneciendo poco a poco. Sentía una especie de cansancio del alma, una fatiga profunda que no se curaba con dormir, una falta de entusiasmo, una apatía que me pesaba como una losa invisible sobre los hombros, haciéndome sentir que cargaba con un peso que nadie más podía ver. Empecé a notar que mis ojos, aunque abiertos, no veían los colores vibrantes del atardecer que teñían el cielo de naranjas y violetas. Que mis oídos no escuchaban las melodías alegres de los pájaros por la mañana, esos pequeños conciertos que nos regala la naturaleza. Que mi corazón no sentía el ritmo palpitante de la vida que se manifestaba en cada pequeña cosa. Pasaba por el parque y veía a los niños jugar. Sus risas resonaban en el aire como campanitas, pero era como si los mirara a través de un cristal empañado, incapaz de sentir la alegría contagiosa que emanaba de ellos. Hablaba con mis amigas, compartía las últimas noticias del barrio o de la familia, pero sentía que mis respuestas eran automáticas, superficiales, sin la calidez y la empatía de antes. Me había vuelto, sin darme cuenta, una espectadora pasiva de mi propia vida. Una sombra que se movía por inercia, esperando que algo extraordinario, algo grandioso, algo que saliera completamente de lo común, sucediera para sentirme viva de nuevo, para despertar de ese letargo en el que me había sumido. Me decía a mí misma, cuando vaya de vacaciones, cuando pase esto, cuando logre aquello, entonces sí seré feliz.
¿Les ha pasado a ustedes, mis queridos oyentes? Esa sensación de que la vida se ha vuelto una rueda que gira sin un propósito claro, de que la novedad se ha agotado y que los días se suceden sin dejar una huella memorable en su alma. Es una trampa en la que es fácil caer, especialmente cuando las grandes emociones de la juventud parecen haberse calmado, cuando la efervescencia de los primeros años ha dado paso a una etapa de mayor estabilidad, pero también a veces de mayor monotonía y previsibilidad. La rutina, aunque necesaria para la organización y la seguridad, puede ser una prisión invisible si no aprendemos a mirar más allá de sus muros, si no buscamos los resquicios por donde se cuela la luz. Pero hoy, justo cuando esa sensación de rutina opaca me invadía, mientras esperaba mi turno en la cola del supermercado con mi carrito lleno de cosas que comprar, y yo me preparaba mentalmente para otro día más de lo mismo, sucedió algo. Algo tan pequeño, tan insignificante a primera vista, que en cualquier otro momento, en cualquier otro estado de ánimo, lo habría ignorado por completo, habría pasado desapercibido en el torbellino de mis pensamientos. Estaba en la cola, con mi lista en la mano, la mente en las tareas pendientes, la prisa habitual por terminar y salir de allí. Delante de mí, una madre joven con su hijo pequeño, quizás de unos 4 años. Un niño con unos ojos grandes y curiosos. El niño, distraído con algo que había visto en las estanterías, se soltó un instante de la mano de su madre. Llevaba en sus manos un pequeño juguete, un cochecito de plástico de colores brillantes, rojo y azul, que a mi parecer no debía costar más de €1. Y sin querer el cochecito se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo con un pequeño clink. Un sonido casi inaudible en el bullicio del supermercado. Él, sin pensarlo 2 veces, con esa espontaneidad pura e inocente que solo tienen los niños, se inclinó rápidamente para recogerlo, y al levantarse, al alzar la vista, me miró directamente a los ojos. Y en ese instante, mis amigos, en lugar de una mueca de enfado por el pequeño accidente o un llanto desconsolado por su juguete caído, me regaló la sonrisa más pura y genuina que he visto en mucho tiempo. Una sonrisa amplia y luminosa que iluminó no solo su rostro, sino todo el pasillo del supermercado a mi alrededor. Una sonrisa de niño, sin pretensiones, sin filtros, sin máscaras, llena de una luz inmensa y contagiosa, como si acabara de descubrir el secreto de la felicidad en un cochecito caído que por un segundo había parecido perdido, pero que él había rescatado con éxito. Fue solo un segundo, mis amigos, apenas un parpadeo, un latido de corazón, pero fue suficiente. Esa sonrisa, esa chispa de alegría incondicional en sus ojos, rompió el velo gris que cubría mi día, mi percepción, mi alma. Fue como si una ventana se abriera de golpe en una habitación oscura. Me devolvió a la realidad, a la simple y maravillosa realidad de un instante compartido, de una conexión humana fugaz pero profunda, de la belleza inherente en lo más pequeño. Respondí a su sonrisa con la mía y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi sonrisa era auténtica, que venía directamente del alma, sin forzarla, sin esfuerzo. Fue como si una pequeña luz, un pequeño sol, una pequeña estrella se hubiera encendido en el interior de mi corazón, disipando las sombras de la monotonía y la apatía que me habían acompañado. En ese momento, mientras el niño se aferraba a su cochecito y su madre, ajena a nuestra pequeña interacción, le devolvía la mano para seguir hacia la caja, comprendí algo profundo, algo que había olvidado en el trajín de los días, en la búsqueda constante de lo grande y lo extraordinario. Comprendí que la vida no necesita de grandes eventos, de hazañas épicas o de momentos cinematográficos para ser un milagro. Que los milagros no son solo las cosas grandiosas que vemos en las películas o en las noticias, esos sucesos que desafían la lógica o la ciencia, sino que están escondidos, camuflados, en cada rincón de nuestro día a día, esperando ser descubiertos por un corazón y una mente abiertos. Se abre el sol de la mañana, en el calor reconfortante de una taza de café en una mañana fría, en el rayo de sol que se cuela por la ventana y dibuja figuras geométricas en el suelo de nuestra cocina, en la melodía de una canción que de repente nos recuerda algo hermoso y nos eriza la piel, en la amabilidad de un des que
en la amabilidad de un descas, en desespectación, en la amabilidad de un descafé, en una amabilidad de un desca, latido constante, de ver las nubes pasar, de escuchar el sonido de la lluvia. Me di cuenta de que mi cansancio no era del mundo, no era de la vida en sí, sino de mi forma de mirar el mundo. De que la rutina gris no era la vida misma, sino mi propia percepción de ella, el filtro opaco y pesimista que yo misma le había puesto a mi mirada. Y que la magia no se había ido, no había desaparecido del universo, sino que yo había dejado de buscarla, había dejado de creer en ella, de esperarla. Aprendí que la clave para la felicidad, esa felicidad duradera y genuina, no está en esperar grandes cosas que quizá nunca lleguen, sino en apreciar las pequeñas cosas que ya están aquí, que nos rodean. En encontrar la maravilla en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo que a primera vista parece insignificante, pero que en realidad es la esencia de la vida. En vivir cada instante con gratitud, con la mente presente y con los ojos bien abiertos al universo de posibilidades y belleza que nos rodea en cada momento. Así que, mis queridos oyentes, hoy los invito a hacer una pequeña pausa en su día, en su ajetreada rutina, en sus preocupaciones. Miren a su alrededor con ojos nuevos, con un corazón abierto y dispuesto a maravillarse. ¿Qué pequeño milagro pueden descubrir? ¿Qué sonrisa inesperada, qué gesto de bondad, qué detalle hermoso se les ha escapado por la prisa, por la costumbre, por la distracción de sus pensamientos? La vida es un tapiz inmenso y complejo de momentos, de experiencias, de encuentros, y cada hilo, por pequeño que sea, contribuye a su belleza y a su significado, a la riqueza de nuestra existencia. No dejen que el velo de la rutina les impida ver la luz, la chispa divina que habita en cada instante, en cada ser vivo, en cada paisaje. Recuerden que la vida misma, cada respiración que tomamos, cada amanecer que nos regala un nuevo día, cada latido de nuestro corazón es un milagro en sí mismo, un regalo inmenso, y que la capacidad de ver la belleza, la bondad y la alegría en lo simple es un regalo que todos poseemos, una habilidad innata que podemos cultivar y entrenar con la práctica diaria. Solo tenemos que desempolvar nuestros ojos y nuestros corazones para redescubrirla, para sentirla plenamente, para dejar que nos inunde y nos transforme. Gracias por compartir conmigo este momento de reflexión profunda y por abrir sus oídos a mis palabras. Que esta noche les traiga la luz de la gratitud y la certeza de que su vida, en cada detalle, en cada segundo, en cada pequeña interacción, es un milagro esperando ser descubierto, celebrado y vivido con plenitud. Hasta mañana, mis queridos oyentes, y que la magia de lo cotidiano los envuelva siempre, llenando sus días de asombro, alegría y un profundo sentido de gratitud. Un abrazo grande de
Su Sofía.